Biblia, hojas, hermano. Si ya no da para libreta, pregunta a Dios, hermano. Hay que traer, hermano. Porque es necesario, hermano, apuntar lo que el Señor nos permite escuchar. Bueno, así que en esta hora, hermano, de este lugar, hermano, él es el encargado esta tarde de compartir la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Dios me lo bendiga en el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios Cristo. Bendito es el nombre de Jesús. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Sí, aleluya. Santo, eterno, bello, maravilloso, majestuoso. Sí, es nuestro Dios. Gloria a su nombre. Aleluya. Vamos a la palabra, por favor. Amén. Efesios 4, versículo 13. Efesios 4, versículo 13. Sí, amén. Y vamos a leerlo juntos, amén. Amén. Juntos, fuerte, como soldados. La palabra del Señor dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. ¿Ok? Yo lo voy a leer, usted lo lee, ¿de acuerdo? Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Ahora ustedes, hermano, fuerte. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la esperanza de la plenitud de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Vamos a dar gracias por la palabra. Amado Señor Jesús, gracias por la vida, gracias por la oportunidad de estar en su casa eligiendo por usted. Gracias, Señor amado, por su presencia. Gracias por cada corazón que viene con necesidad, que viene con gratitud, que viene con sinceridad a aprender de usted. Gracias, Señor amado. Le ruego que en esta hora usted nos hable fuerte, claro, a cada uno de nosotros y ponga esas semillas de verdad en nuestros corazones que al tiempo den buen fruto. Señor Dios, le necesitamos. No le merecemos, pero le necesitamos. Ábrenos, Señor Jesús. Se lo ruego, ayúdenos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Veíamos que en la mañana estábamos platicando, para los que no estuvieron, que Dios quiere que nosotros seamos vestidos. ¿Por qué? Porque el pecado nos desnudó. La primera evidencia del pecado es la desnudez. Lo leímos en Génesis 3. Vimos un poquito de las responsabilidades y vimos que el pecado nos desnuda. Pero Dios, a través del derramamiento de sangre, nos limpia del pecado y nos viste. ¿De acuerdo? Y vimos que nosotros necesitamos vestirnos, que hay vestiduras que necesitamos tener. Y son vestiduras espirituales, vestiduras internas, vestiduras en mi corazón, vestiduras que me van a ayudar a llegar a la presencia de Dios. Y cada paso que vaya avanzando me va a dar un crecimiento hasta que llegue a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Sí, amén. Y la primera vestidura que vimos fue la vestidura de humildad. ¿De acuerdo? Y descubrimos que humildad es la correcta comparación con Dios. No nos comparamos con nadie más. ¿Con quién nos comparamos? Con Dios. Si nos comparamos con alguien que es más pequeño que nosotros, nos vamos a sentir grandes. Nos vamos a sentir todos poderosos, sabios. Pero siempre debemos recordar que hay alguien más arriba que nosotros. Sí, amén. Y por encima de todos, reyes, presidentes, políticos, artistas, millonarios, en el mundo, por encima de todos ellos, se
encuentra Dios. Sí, amén. Y Dios está aún más arriba. Y delante de Él nosotros no somos Sí, nada. amén. Somos chiquititos. Somos como un granito de arena aquí en la tierra. Sí, amén. No somos nada. Pero Dios nos ama tanto que a esa nada, a esa cosa chiquita, a ese puntito de arena, Dios lo ama. Y Dios no quiere que se pierda. Y Dios quiere que sea salvo del infierno y de la muerte. Dios nos ama tanto que conoce nuestros cabellos. Están contados. Sí, amén, amén. Somos, siendo tan pequeñitos, para Él somos tan importantes. Sí, aleluya. Esas son las cosas maravillosas de Dios. A lo mejor si nos comparamos con Él no somos nada, pero su grande amor nos hace valer tanto. ¿De acuerdo? La vestidura de humildad. Leíamos en el Salmo 69, 7 al 13, que se vestía con un saco. Vamos para allá. Salmo 69. Salmo 69. Si trae usted su pluma, apunte las citas. Esta es la primera vestidura, vestidura de humildad. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer solamente un versículo. El 10 y el 11. Y lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además saco por mi vestido, y vine a hacerles por proverbio. ¿Saben cómo es un saco? En este caso habla acerca de dice que él afligió su alma. ¿Sabe cómo se vence el orgullo? ¿Alguien de aquí tiene orgullo? A ver, levante la mano que tenga orgullo. La mala pastora y yo. No, los demás han de ser muy humildes. Oren por nosotros. Pero dice la palabra que todos somos pecadores. Y tenemos orgullo. Sí, amén, amén. Orgullo de redención. Queremos redimir las cosas en nuestra propia fuerza. Queremos hacer las cosas a como creemos que es correcto, no a como Dios nos manda. Tenemos nuestras propias revelaciones en nuestra cabeza de lo que pasa. ¿Me explico? Orgullo. Y cuando las cosas nos salen bien, nos ponemos orgullosos de la satisfacción de que todo nos marcha bien y nos olvidamos de Dios. Sí, aleluya. Todos cometemos orgullo. Hay unos que tienen orgullo de superioridad y se sienten más que todos, pero también hay un orgullo de inferioridad, que se sienten menos de todos y se andan teniendo lástima todo el tiempo. Pero Dios no quiere ni que te sientas más ni que te sientas menos. Dios quiere que reconozcas lo que realmente eres delante de Él. Sí, amén. Pero para que podamos aprender a hacerlo necesitamos lo siguiente. Aquí dice: y lloré. ¿Y qué? Lloré. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró? ¿Necesita usted perder su pie para llorar? ¿Necesita usted perder un hijo, un hermano, un padre para llorar? No. Aquí dice que lloró. Lloró. Sí, amén. ¿Sabe por qué lloró? Porque estaba afligiendo su alma. Sí, amén. Eso no significa como los de la iglesia católica que se azotan en la espalda y se van de rodillas hasta la iglesia sangrados. No, con ayuno. Sí, amén, amén. Mi orgullo se va a derrotar con ayuno. Sí, amén. ¿Qué significa ayunar? Ayunar significa abstenerme de alimentos. No voy a comer y no voy a tomar nada. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que yo necesito. Un día, 2 días, 3 días, una semana. ¿Me explico? Sí, amén. Con ningún otro fin, sino solamente doblegar mi orgullo. Sí, amén. ¿Cómo conozco a alguien orgulloso y a alguien humilde? La Biblia nos habla del trigo y nos habla de la cizaña. ¿Sabe cómo es el trigo? ¿Y cómo es la cizaña? Las dos son espiguitas. ¿Y saben?
son doradas. La cizaña se ve erguida, se ve grande, se ve bonita, crece rápido, se hace notar. ¿Me explico? Quiere que todo el mundo lo vea, quiere que todos lo reconozcan, que todos lo alaben, que lo vean y digan: ay, mira qué grandote está, Sí, amén. qué bonito está, qué bien lo hace. Y el trigo verdadero, el trigo que lleva buena semilla, es chiquito, crece lento, y conforme va creciendo, no crece como la espiga que crece así. El trigo, conforme va creciendo y se va cargando de grano, va cayendo así. Sí, amén. Así. Gloria a Dios. El otro erguido, pero el trigo, el que lleva fruto, Amén, amén. lo van a cosechar, y a la mera hora de la prueba, el trigo en la cizaña está vacía, pura apariencia, pero está vacía, puro orgullo. Pero el trigo, a pesar de que está chiquito y así todo caidito, todo, lo checan, está lleno de grano. ¿Sabe por qué está Sí, caído? amén, Porque gloria. lleva mucho fruto. Sí, aleluya. Dios quiere que seamos humildes. El humilde aprende a humillarse Sí, aleluya. delante de Dios. Pero el soberbio, el orgulloso se mantiene Sí, erguido, amén. altivo, se siente en la última coca del desierto. No. Seamos humildes. ¿Por qué dice la palabra de Dios que la mujer no se debe ataviar con tantas cosas? Porque en la humildad Dios la hace bella. ¿Me explico? Sí, aleluya. La mujer no necesita colgarse el molcajete, el metate, ponerse collares de diamantes, ponerse tantos arreglos. No, la mujer bella es la mujer sencilla. ¿Me explico? La que viene a la casa de Dios con un corazón humilde. En Aleluya. la presencia de Dios, Dios le hermosea. ¿Me explico? Sí, A amén. tal grado que la gente la ve en la calle y dice: ¿qué tienes? ¿Por qué te ves tan bien? ¿Por qué eres tan diferente? ¿Me explico? Al igual los hombres. Los Sí, amén. hombres debemos de vivir no teniendo más alta estima, no creyendo que somos más que los demás, pero al contrario, poniéndonos por debajo para servir. ¿Me explico? La gente verdaderamente grande es la gente que ha aprendido humildad y trata muy bien a todos los demás, aún al más pequeñito. ¿Me explico? Sí, amén. Y Aleluya. la gente orgullosa que no ha aprendido humildad, rápido, con poquito se siente que es, y a los chiquitos los maltratan, y al pobre lo maltratan. ¿Me explico? No se baja a su nivel. Pobre gente, se siente. No, bueno. Eso Dios no quiere de nosotros. Dios quiere que seamos humildes. Sí, aleluya. Humildes en nuestra forma de saludar. Hay gente que ni saluda y se sigue de largo. A mí me han dejado con la mano extendida. Groserías. Hay gente que avienta las cosas. ¿Quieres comer? Ahí está. ¿Tu cambio? Ahí está. ¿Te explico? Ahí está la tarea, maestra. ¿Qué se siente? Porque Sí, son amén. groseros con la gente. El cristiano no debe ser grosero con nadie. El cristiano no debe humillar a nadie. El cristiano debe de servir a los demás en Sí, amor, aleluya. como el grano. Y esos son los frutos que Dios nos va a llevar. Jesús y Lucifer. Jesús es humilde. Tan humilde que vino a nacer en un pesebre apestoso. Y Lucifer, a pesar de que era muy bello, porque así Dios lo había creado, se sentía que merecía más y quería subir al trono de Dios y ser igual que Dios. Jesús se hizo chiquito,
se hizo humilde, se humilló a sí mismo. Satanás se enorgulleció, se creció, se pavoneó. La diferencia es que Satanás cayó como un rayo sobre la tierra y va a irse a un lago de fuego. Pero Jesús se fue a lo más bajo, murió por nosotros, nació en un pesebre, vivió, murió por nosotros, fue al infierno por nuestra culpa, cargó nuestros pecados, pero de ahí el Padre lo levantó a lo más sumo. El que se humilla, Aleluya. el que aprende la humildad, el que aprende a servir, el que no le importa dar su vida por los demás, ese Dios lo va a levantar y lo va a poner en alta estima. Sí, amén. El soberbio, el orgulloso, el arrogante, Dios lo va a humillar. ¿Me explico? Sí, amén. Si yo vivo en el piso, a los pies de la cruz, el diablo no me puede tirar. Pero si yo me inflo como un globito y subo, nada más necesita el diablo picarme con un clavito y rápido voy a caer. ¿Me explico? Había un hombre que traía su bastón porque ya no veía bien. Y agarraba el bastón y decía: pobre viejito, si no es por mí, se cae. En eso el hombre abrió su mano y soltó el bastón y el bastón cayó. A veces creemos que delante de Dios Dios no va a poder sin nosotros, que somos indispensables, porque tenemos algo. Usted no es indispensable, si Dios quiere lo suelta. Si usted permanece porque Dios lo tiene sujeto. Si usted permanece porque Dios lo está agarrando, lo está cuidando. Pero si usted se enorgullece, ¿sabe? A Dios no le cuesta nada abrir su mano y dejarlo. Y solo usted contra el diablo, contra el enemigo y contra las cosas de este mundo se va a ir para abajo. ¿Me explico? Humildad. Juan el Bautista tenía una vestimenta de saco. ¿Cómo era la vestimenta de saco de Juan? Áspera. Bien, vamos allá. Mateo, ¿qué es Mateo? Mateo 3, versículo 4. Vamos a aprender algo aquí con Mateo. Nuestro hermano Mateo. ¿Verdad que es nuestro hermano? Porque Mateo también tiene a Jesús en su corazón. Sí, amén, amén. Si usted tiene a Jesús en su corazón, también es su hermano. Sí, amén. Dice: y tenía Juan su vestido de pelos de camello y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. ¿Cómo era Juan? Era un hombre rudo. ¿Cómo era su vestimenta de Juan? Áspera. Picaba. ¿Me explico? ¿Cómo es la vestidura de humildad para nosotros? No debe de ser agradable. ¿A quién le gusta ayunar aquí? ¿Sí les gusta ayunar? ¿Les gusta dejar de comer? ¿Les gusta tener hambre y ver que su familia está haciendo unas costillitas con unas salsitas molcajete? Y ese día trajeron bistecitos y está en la playa. Y usted no ha comido. Seguramente cuando usted no come se pone de buen humor. ¿Sí, hermanas? Cuando no comemos nos ponemos de buen humor. Andamos cantando, aleluya, aleluya. No, ¿verdad que no? Ayunar nos cuesta. Nos ponemos de mal humor, nos duele la cabeza y andamos de malas, peleando con todos menos con el diablo, que es el que debemos de pelear. ¿Pero qué es eso? Un saco. ¿Me explico? Sí, amén. Que nos está picando, que nos es desagradable, que nos está molestando. Pero ese saco nos está manteniendo, nos está quitando el orgullo. ¿Me explico? ¿Sí me explico o no me explico? Sí, amén, amén. Así andaba Juan, en un saco. ¿Ha visto esos sacos de papa que son
de Lazo Café. Imagínense ponerse un saco de esos. No, hombre, debe picar bien bonito. Y mientras más se va resecando, va a estar más bueno el. Pero ¿quién era Juan? Juan era un hombre poderoso, que retaba y hablaba a la gente, que bautizaba. Tanto fue Juan que él fue quien bautizó a Jesús. ¿Se imagina? Era un hombre de Dios, pero ¿por qué? Porque había aprendido a caminar en humildad. ¿Me explico? Amén. El tabernáculo de Dios, en el Éxodo, lo menciona. Era la casa donde la presencia de Dios descendía. ¿Cómo era el tabernáculo? Estaba rodeado, estaba cubierto de algo. ¿Sabe qué era lo que estaba cubierto? Era piel de tejón. Y esta piel de tejón era una piel fea, áspera, insignificante, no llamaba la atención. La gente veía y decía, ahí habita su Dios. Pero la gente no sabía que lo verdaderamente valioso no era lo de afuera, sino lo de adentro. Sí, amén. Porque adentro se encontraba el oro, porque adentro descendía la presencia de Dios, porque la presencia de Dios era tan fuerte que descendía fuego del cielo a consumir la ofrenda. Aleluya. ¿Me explico? Había un candelero de oro, una mesa de oro, había un incensario de oro, había un arca de oro, un propiciatorio de oro. Por dentro era suntuoso, majestuoso, bello, pero por fuera aparentaba como cualquier cosa, y cualquier cosa hasta fea. ¿Me explico? Porque Dios se viste de humildad. Sí, aleluya. ¿Me explico? Amén. Si usted tiene mucho, felicidades. ¿Y quién de aquí tiene mucho? Todos. Somos ricos. Ricos porque si ponemos un árbol de mango, pega. Ricos porque tenemos a Jesús en el corazón. Rico porque podemos cantarle libremente. Sí, amén, ¿Saben amén. que hay lugares en donde no pueden cantarle a Jesús? Sí, amén. Dicen, vamos a cantar el Salmo, ¿cuán grande es él? El Salmo, ¿qué es? El himno 16 o 18, ¿cuántos? Bueno, vamos a cantar ese, a las 3, 1, 2, 3. Santo sea Dios. Empiezan a cantar. No se oye nada. ¿Saben por qué no se oye nada? Porque se los escucha la policía, los entra y los golpea, los mete a la cárcel, los tortura. Nosotros podemos hasta con todo pulmón Amén, aleluya. y Dios se agrada con el canto de su pueblo, le encanta. Somos ricos, somos ricos, tenemos familia, somos ricos, tenemos vida, somos ricos, podemos escuchar su palabra, somos ricos, tenemos una tierra fértil, con alimento, somos ricos, tenemos ropa. Alguien de aquí no tiene ropa. Yo por ahí vi una hermana que tenía muy poquita ropa, es muy pobre. Santo sea Dios. Pero todos tenemos ropa. ¿Me explico? Aleluya. Para vestirnos bien, para cuidarnos en la presencia de Dios. Acá, hermanas, acá. No se distraigan. Estamos escuchando la palabra de Dios. Amén. Necesitamos, hermanos, esa riqueza, entregarla al Señor. ¿Cómo? Aleluya. ¿Cómo? Con alabanza. Una papaya en otros países está arriba de los 200 pesos, 300 pesos. Y aquí luego hasta se echan a perder porque no se comen. Por los mangos. O sea, somos ricos, hermano. No lo creemos, pero somos ricos. Gloria a Cristo. Somos hay abundancia. ¿Me explico? Amén. Gloria a Dios. Pero sabe una cosa, no por ser ricos vamos a menospreciar a los demás, sino que vamos a caminar en humildad. Amén, amén. Mientras más tenga, más humilde debo de ser. Mientras más grande sea, más debo servir a mis hermanos. Mientras más grande, más pequeño. Saulo pasó de ser el grande a ser Pablo el pequeño. Aleluya. ¿Por qué? Porque en las cosas pequeñas Dios hace sus maravillas. Aleluya.
Gloria a Dios. Así es. Segunda vestimenta. Ayunemos, hermanos. Aflijamos nuestra alma. Vestimenta de alabanza. Isaías 63:3. ¿Cuántos de aquí quieren la vestimenta de humildad? ¿Sí la quieren? ¿O no la quieren? Isaías, libro del profeta Isaías 63:3. Gloria a Dios. Dice: pisado ellos solo el lagar, y de los pueblos nadie fue conmigo. Pisélos con mi ira, hollélos con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, ensucié todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos es venido. Y miré, y no había quien ayudara. Maravillarme que no hubiere quien sustentase y salvóme mi brazo y sostuvo mi ira. Aquí está hablando de unas vestiduras. Ensucié todas mis ropas con sangre. Ensucié todas mis ropas con sangre. ¿Recuerdan que platicábamos del animalito que fue muerto para cubrirnos? Nosotros debemos tener una vestidura como la sangre. ¿Me explico? Que nos limpie constantemente de nuestro pecado. ¿A cuántos de aquí Dios les ha hecho un milagro? Amén. Ya. ¿Sí? Sí, amén. ¿Un milagro fuerte? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Dios espera de nosotros que lo alabemos. ¿Me explico? Cuando hay un favor de Dios a nuestras vidas, nosotros debemos aprender a alabar a Dios. Aleluya. Vamos, por favor, Éxodo capítulo 15. Una vestimenta de alabanza. La sangre de Jesús tiene poder para limpiarme. Sí, amén. Y cuando Dios hace algo en mi vida, yo solamente puedo, como gozo, como gratitud, alabarle. Estaba un hombre paralítico a la puerta del templo. No tengo oro, no tengo plata, le dijo Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, párate. Ese hombre se recuperó. Dios había hecho un milagro. Y ese hombre comenzó a entrar al templo. ¿Cómo? Con alabanza, saltando, girando, corriendo. Los fariseos le decían: salte, aquí no es lugar para que tú andes brincando. Los que no son pentecostales decían: aquí no, a Dios no le gusta que le brinques, a Dios no le gusta que le grites, a Dios no le gusta. Pero los pentecostales sabemos que por gratitud podemos correr, podemos gritar, podemos saltar, podemos levantar nuestra voz, podemos hablar del Espíritu Santo por las maravillas que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cómo es este vestidura de alabanza? Es por lo que tú has hecho en mi vida, Señor, yo te alabo. Por el milagro que hiciste con mi familia, yo te alabo. Por la libertad que me diste de las cadenas, de vicio, de droga, de todo lo malo, yo te alabo. Porque ahora soy libre, Sí, amén. libre. Hay gente que Dios los alcanza en la cárcel y son más libres que los que están afuera de la cárcel. Sí, aleluya. Porque la libertad es interna. Pablo y Silas estaban presos por predicar a Cristo Jesús, pero ellos presos, en una posición incómoda, en la cárcel, alababan a Dios. Sí, amén. Yo te alabo, Señor. Yo no sé qué estaban cantando. Cristo rompe las cadenas. Yo no sé qué estaban cantando. Gracias. Yo no sé, pero ellos estaban alabando a Dios en su posición, en su forma, en su
capacidad, alababan a Dios. Sí, amén, amén. Tanto fue la alabanza que las cadenas se rompieron y fueron libres. Sí, amén, aleluya. La alabanza, una vestimenta de alabanza, alabarle al Señor. Leíamos Salmo 100, cantar, alabar, entrar por sus atrios, todo el día alabarle. Señor Dios, me desperté, me regresaste el alma, me regresaste la vida, te alabo. Sí, amén, amén. Señor Dios, tengo que comer, te alabo. Señor Dios, aquí está mi familia, te alabo. Tengo trabajo, te alabo. A mí me duelen mis pies, están así hinchados, están lastimados. Señor Dios, te alabo porque tengo pies. Sí, amén. ¡Aleluya! Sí, ¡Aleluya! aleluya. Te alabo, Jesús, porque Aleluya, tengo pies. aleluya. ¿Qué importa mi capacidad? Oh, aleluya. Yo te alabo, Señor. ¿Me explico? Sí, aleluya. La gente afuera no entiende esto. ¿Qué hace la gente afuera? Me duelen los pies, me siento mal, ay, no tengo dinero. Mi esposa, ay, mi esposa, ay, mi esposo. Se quejan, se levantan y tengo hambre. ¿Me explico? Ingratos. No alaban a Dios, murmuran, se quejan. ¿Me explico? Pero los que aprendemos gratitud decimos, gracias Señor. Dad gracias a Dios en todo. Dad alabanza en Dios en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque sabemos que todas las cosas, todas nos ayudan a bien. Amén, amén. A los que amamos a Dios. Jehová es mi pastor. ¿Y luego qué dice? Nada. Dolor. Enfermedad. Pobreza. Porque él es mi pastor y dijo que nada. Y nada es nada. Pero todo y nada me ayuda bien. ¿Me explico? A los que sabemos alabar a Dios. Aquí Moisés en Éxodo 15 está alabando a Dios. Vamos a leerlo. Yo lo voy leyendo y usted me sigue. ¿De acuerdo? Entonces el pastor Edgar y la congregación de Arcoíris, ¿está leyendo? Sí, amén. Cantaron alabanza y cantos a Jehová y dijeron, alabaré y cantaré yo a Jehová, porque Jehová ha sido muy bueno y se ha hecho muy grande y ha hecho milagros en nuestras vidas. Jesús echó al mar nuestros problemas, nuestras enfermedades, nuestras tristezas, nuestras depresiones, rescató nuestros matrimonios, sanó nuestra tierra, sanó nuestro corazón, quitó la amargura, porque Jehová Dios, Él es mi fortaleza, Él es mi alabanza, Él es mi canción, y Él me ha salvado, Él me ha sanado. Sí, amén. ¿Vamos bien? Este es mi Dios. Y a este mi Dios lo engrandeceré. Sí, amén. Este es nuestro Dios. El Dios de mi papá. El Dios de mi padre. A este ensalzaré. Porque mi Dios, Jehová, es un varón de guerra. Aleluya. Un hombre de guerra. Un hombre de fuego de guerra. Que pelea por nosotros. Sí, amén, aleluya. Jehová es su nombre. El enemigo, el diablo, sus ejércitos, la gente mala, los demonios, todos ellos fueron hundidos y fueron derribados, porque mi Dios, mi Jehová, Él es varón de guerra, peleó y los derrotó. Los abismos los cubrieron, como piedra descendieron a lo profundo. Tu diestra, mi papá, tu diestra, mi Dios, ha sido magnificada en fortaleza. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado a mi enemigo. Gloria a Cristo, aleluya. Me has salvado. Y con la grandeza de tu poder, has vuelto loco, has trastornado a los que se levantaron contra ti. Y sigue.
El 9. El enemigo dijo: perseguiré, venderé, repartiré despojos. El enemigo dijo: te voy a buscar, te voy a destruir, te voy a matar, tu hogar va a ser maldito, ¿sabes? Tu hogar va a ser malo. Eso dijo el enemigo. Mi alma se henchirá de ellos. Sacaré mi espada, sacaré la palabra de Dios y empezaré a decir: benditos los que te bendijeren, malditos los que te maldijeren. Sacaré la palabra del Señor que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sacaré la espada de la palabra que dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sacaré la espada de su palabra y cantaré salmos, himnos espirituales. Aleluya. Sí, amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Y tú, Señor, vas a soplar y vas a cubrir a mis enemigos. Sí, aleluya. Porque yo he aprendido a alabarte. Ya. Se lo dije con otras palabras. Era lo que Moisés cantaba y alababa a Dios. Santo sea Dios. Vestirnos de alabanza. David danzaba en la presencia del Señor. Giraba. Su ropa de rey se la quitó. Sí, amén. Y quedó como cualquier otra persona, desnudo de sus vestimentas reales. Y no le importó girar, no le importó sudar, no le importó tirarse de panza, no le importó hacer nada de eso. Pero luego la gente chismosa: mira qué ridículo está haciendo, mira qué mal se ve, míralo. Y una de ellas fue su esposa. Pero él le dijo: no lo hago para ti, no te equivoques. Yo soy un hijo de Dios y lo hago para mi Señor. Sí, amén. Y para Él aún me haré más ridículo, Aleluya. porque para Él es mi alabanza. Sí, porque aleluya. Él me ha sido por favor, Él me ha ayudado, Él ha derrotado al enemigo, Él me ha dado la libertad. Sí, amén. Y eso para mí es más importante que lo que tú o la gente diga. Sí, amén. No nos debe importar lo que diga la gente de nosotros. Que allá afuera pasen y digan: ahí están los locos brincando, ahí están los locos aplaudiendo. Sí, locos, pero locos para Cristo. Sí, amén, amén. Porque Cristo me ha ayudado. Él merece mi alabanza por siempre. ¿Me explico? Amén. Una vestimenta de alabanza. Sí, Pero aleluya. primero debemos aprender la humildad. Sí, aleluya. A David sus hermanos no lo querían. Eran sus escarnecedores en su casa. Su familia lo menospreciaba. Pero David aprendió humildad. Y cuando creció y fue rey, aprendió alabanza. Sí, aleluya. Vestidura de alabanza. Sí, amén. Cuando usted puede, alaba a Dios. Si en la noche canta un canto, se está bañando, cante un canto. Está en la iglesia, aplauda. Quiere pasar un canto especial, pásale un canto especial y hágalo para el Señor. Amén. Siente brincar, brinque. Siente correr, corra. Siente temblar, usted deje que el Espíritu de Dios obre en su vida. Quiere tirarse de panza, tírese de panza en la presencia de Dios. Sí, amén, amén. Ante Dios, ¿cómo caemos? Postrados hacia adelante, Sí, aleluya. no hacia atrás. Que Dios no nos enorgullece, Dios nos humilla. Nosotros nos postramos. Nunca he visto a alguien postrado boca arriba. ¿Sí? Boca arriba están los muertos, ¿sí o no? Sí, amén, amén. Pero los que estamos delante de Dios estamos postrados. Aleluya. ¡Aleluya! Sí, ¡Gloria a amén. Dios! Sí, ¡Aleluya! amén. Estamos Aleluya. aprendiendo. Aleluya. Alabemos a Dios. Sí, aleluya. Dios quiere que le alabemos. Amén. Porque Él habita donde está la alabanza. Amén. Gloria a Dios. Nosotros somos como ovejitas. Ojo, ovejas, no borregos, ¿eh? La oveja escucha la voz del pastor y lo sigue. Apenas vi un video donde están las ovejas así desparramadas por todos lados. Y llega un hombre y les grita: ovejitas, 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 vengan. Y las ovejas quietas. Y se ríen, ¿no? Porque ese no era su pastor. Después pasa otro, una mujer: ovejitas, ovejitas, vengan, ovejitas, ovejitas, vengan. Y las ovejas quietas. Y se ríen porque no le hace caso. Y después pasa el pastor y les grita: ovejitas, ovejitas, vengan. Y de repente todas las ovejas empiezan a mover.
Y empiezan a amontonarse donde está el pastor. Sí, amén, amén. Porque las ovejas escuchan la voz del pastor y lo siguen. Los borregos siguen a la multitud, a la manada, son burros, son seguidores ciegos. Nosotros somos borregos, nosotros somos ovejas. Sí, amén, amén. Y cuando nosotros como estamos reunidos y estamos alabando a Dios, el pastor de pastores está con nosotros. Una Aleluya. vara grandota Sí, amén. para espantar al lobo, al león, al diablo que nos quiera devorar. ¿Me explico? Sí, amén. Y ahí vamos caminando. ¿Cuántos de aquí estamos caminando hacia Jesús? Estamos creciendo. Sí, Y aleluya. vamos creciendo, y ahí vamos creciendo. No me importa los años que tenga en el Evangelio. A Dios no la pantalla que usted diga, yo llevo 30 años en el Evangelio, no. A Dios la pantalla cuando usted crece, no la pantalla sino se goza. Puede usted crecer rápido o crecer lento. Pero acuérdese, cuando creces rápido, creces así. Tienes espiguita, vas a crecer así. Si estás huequito, vas a crecer así. Pero si en verdad llevas fruto, vas a crecer así. Sí, amén. ¿Me explico? Amén. Y vamos caminando, vamos creciendo, todos vamos caminando, vamos creciendo, vamos alabando a Dios. Pero por ahí siempre hay un despistado. Estamos cantando y está. Todos están abriendo su boca para cantar y está. Si no se la sabe, está bien. Pero si se la sabe, cántela. Aleluya. Diga, Sí, amén, aleluya. o está platicando con la comadre. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué clase de ovejitas son? Todos vamos creciendo en la alabanza. Vamos ofreciendo nuestro sacrificio de alabanza. Y estos que están despistados se quedan atrás. Aleluya. Se quedan atrás. Y dice, el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Si el diablo, como león, como un león hambriento, se mete con las ovejas que están alabando a Dios, Dios, que es nuestro pastor, lo maltrata. ¿Me explico? Pero si la ovejita no está alabando a Dios, y anda en la luna, y anda ahí jugando, y anda despistadita, y llega tarde al servicio, y anda, y está apartada del rebaño. Viene el lobo, viene el león, viene el león, la fiera, viene el diablo y lo despedaza. Y luego, ¿por qué me va mal aquí, pastor? ¿Alabas a Dios? ¿Llegas temprano? ¿Cantas? ¿Lo haces con todas tus fuerzas? Por eso, porque cuando tú le alabas, Dios está ahí contigo. Sí, amén, Si no le aleluya. alabas, no. Si no estás caminando con los demás, pues te estás quedando atrás. Eres de los rezagaditos. Y los rezagaditos, el diablo se los come. ¿Qué es lo que Dios quiere? Una alabanza sincera. Una alabanza de corazón. A Dios no le importa que cantes muy bonito. A Dios le importa que seas sincero. Aleluya, Cristo. Que a tu Amén. capacidad lo alabes. Hay una alabanza que si yo le alabo con mis manos. Y si no puedo alabarle con mis manos, le alabo con mis pies. Y si no le puedo alabar con mis pies, le alabo con mi boca. Y si no puedo alabarle con mi boca, le alabo con mi alma. Yo por dentro me gozo. Y si ya no le alabo con mi alma, entonces porque ya estoy con él. Sí, amén, amén. Pero con lo que yo tenga le voy a alabar. Sí, aleluya. ¿Me explico? Amén. Y yo no me avergüenzo de Cristo. Porque yo le doy gracias a Cristo. Porque yo amo a Cristo por lo que ha hecho en mi vida. Sí, amén. Alabanza, una vestidura de alabanza, de gozo, de gratitud. ¿Me explico? ¿Vamos bien? Sí, amén. A su capacidad. Bueno, otra vestidura. ¿Quieren aprender otra vestidura? O ya no. Vestidura de juicio del pastor. Los que van apuntando, felicidades. ¿A cuántos traen libreta? Levanten la mano. 1, 2, 3. ¿Y los demás? ¿No quedamos en la mañana que trajeron libreta? Tráigase un papelito, una libreta, tráigase un cacharro, tráigase un... Yo tengo mi libretita ahí. Se me rompió y le puse un lacito. Y me dura. Siempre en la casa de Dios debemos traer una libretita para apuntar. Ya no lo dijo el pastor, pero toma ya se lo recuerdo. Amén.
de juicio del pastor. Santo Dios. Jeremías 43:12. Tenemos que vestirnos del juicio del pastor. Ahorita van a ver en qué clase de juicio, de qué pastor me refiero. Jeremías 43:12. Estamos aprendiendo, hermanos. Sí, amén. Alabe a Dios. Gloria a Cristo. Está aprendiendo algo a esta hora. Alabe a Dios. Sí, amén. Dios está hablando, exalte a Dios. Dígale gracias. Aleluya. Dios. Levante un grito, levante su voz, levante una palmada para el Señor. Gloria. Jeremías, está después de Isaías. Jeremías 43:12. Yo cuando no era cristiano y tenía algo, siempre me quería comprar lo mejor. Y yo cuando tomaba me quería comprar la mejor botella. Ya no tomo. Esto me lo quitó. Pero ahora quiero tener la mejor Biblia. ¿Me explico? Ahora quiero tener lo mejor para el Señor. Y yo a mi Biblia le puse estos papelitos. ¿Para qué? Para saber dónde están los libros. Porque luego pues, se me pierden. Aleluya, Cristo ¿Me vive. explico? Detallitos, la mejor Biblia. La mejor Biblia es la Biblia que está más apuntada y rayada por usted. ¿Qué significa? Que usted sí la lee. Que ya sabe dónde están las cosas. ¿Me explico? Siempre búsquelo. Yo le recomendé en la mañana, ¿verdad? La Biblia, 1909, si puede, consígala. Ya no hay, ya se van a extinguir, la van a sacar del mercado. Pero usted puede conseguirla, consígala. Jeremías 43:12. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto. Quemará y ellos se llevarán y se limpiarán. Limpiará la tierra De Egipto como el pastor limpia su cama de sus cosas y tendrá ella grandes en paz. Y él se vestirá la tierra de Egipto. Aquí estamos hablando de algo muy interesante, de un juicio de Dios. Dios azotó a Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto tuvo muchas oportunidades. Fíjense, Dios bendijo a Egipto y después Dios maldijo a Egipto. Bueno, Egipto se maldijo. ¿Por qué? Sobre Egipto cayó juicio, pero antes de eso cayó bendición. Era el mismo Egipto, pero pasaron cosas diferentes. Primero, ese pueblo de los egipcios compró a un esclavo. Aleluya. Y este esclavo se llamaba José. Sí, amén. Sus hermanos, que eran de la tribu de Israel, sus hermanos lo habían vendido. Imagina que sus hermanos lo vendan, nomás porque no lo quieren. Y digan, vamos a venderla de la ropa vieja, al de ropa vieja de playa. Así lo vendieron, no lo querían, lo vendieron. ¿Y qué pasó? Su papá lo amaba, pero sus hermanos no, y lo vendieron. ¿Y se quejó? No. La Biblia nunca dice que José se haya quejado por eso, porque José entendía, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En esa situación José alababa a Dios. Y después creció y lo pasaron de un lugar a otro y halló gracia y era muy bueno lo que hacía, hasta que una mujer se le fue a ofrecer. Y por no querer a esa mujer, lo acusó falsamente y lo mandaron a la cárcel. ¿Y en la cárcel qué hizo José? ¿Se quejó? Se volvió el principal de la cárcel. Servía más que todos en la cárcel. Alababa a Dios en la cárcel. ¿Me explico? Y eso, Dios le reveló sueños y eso hizo que él saliera. Y total fue el principal de Egipto. Estoy diciendo muy rápido. Fuera como el presidente, como el vicepresidente de Egipto. Y él administró Egipto. Y su familia
entró a Egipto, porque las demás tierras no tenían comida. Hubo mucha abundancia y después hubo mucha hambre. Sí, amén, aleluya. ¿Usted ahorra? Si le está yendo bien, ¿lo despilfarra todo o ahorra? Si usted no ahorra, está en un grave problema. Usted es de los que saca crédito. Si se endeuda, usted está en un grave problema. Pero si usted aprende a ahorrar, de poquito en poquito, usted va a tener sustento para el día malo. Eso aprendió José y bendijo a la tierra y este lugar, Egipto, fue próspero. ¿Por qué? Porque ayudó a un hijo de Dios. Sí, aleluya. Cuando usted ayuda a un hijo de Dios, Dios lo vuelve a usted próspero. ¿Me explico? Ellos apoyaron al pueblo de Dios y Dios los volvió prósperos. Como Inglaterra, cuando apoyaba a los judíos, Inglaterra se volvió primera potencia hasta la que le volteó la espalda y cayó. Como Estados Unidos, que apoyó a los judíos cuando estaban presos bajo el yugo de Hitler, pelearon, les dio libertad y Estados Unidos subió a lo máximo. ¿Lo sabe luego? Hoy Estados Unidos está en contra de los judíos, está apoyando a los musulmanes. Estados Unidos va a caer. Así, ¿cómo se llama este lugar? Así, Egipto, la grandeza de las pirámides, todo eso fue en los tiempos en que ellos fueron bendecidos. Sí, amén, amén. Y el pueblo de Dios creció. Pero cuando usted oprime al pueblo de Dios, todo eso se convierte en maldición. Aleluya. Bendito el que te bendijere, maldito el que te maldijere. Sí, Si alguien le desea lo malo a usted, no se preocupe, eso se va a transformar en bendición. Sí, amén, amén. Pero usted cuídese de bendecir siempre a la gente, al pobre, al huérfano, a la viuda que no tiene y que tiene hijos y que no tiene entradas, al extranjero. Usted bendiga, Dios lo va a bendecir. ¿Me explico? Fue agradecido. Pero cuando se le volteó la espalda, si usted pisotea al pobre, si usted humilla al huérfano, si usted lastima al extranjero, si usted no apoya a la viuda, todo lo contrario le va a pasar. ¿Me explico? Amén. Porque Dios ve a esa gente a través de nosotros. Y Egipto empezó a padecer un juicio. Un juicio, llegaron plagas hasta que se endurecieron, no quisieron aprender. El pueblo de Dios fue sacado. El hombre sabio ama el juicio de Dios, mas el necio lo aborrece. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos aprendido, los que somos hijos de Dios, que si Dios viene y nos corrige, es porque nos ama y no quiere que nos perdamos. Les voy a poner un ejemplo. Hablábamos de las ovejas, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí son borregos? Levanten la mano. ¿No? ¿Cuántos de aquí son ovejas? Levanten la mano. ¿Y los demás qué son? Cabritas, burros, ¿qué? Somos ovejas, no se hagan. Y Dios nos tiene en un corral. ¿Sabe cuál es ese corral? La ley de Dios. Sí, amén. La ley de Dios no nos impide que nos salgamos. Nos dice, si haces esto te va a ir bien. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de largos días en la tierra que Jehová tu Dios te da y te vaya bien. Pero si tú no quieres honrar a papá y mamá, te sales de la ley. No robarás. Si tú robas, te sales de la ley. Aunque sea un elotito de la hectárea que no es mía, pues aunque sea un elotito. Aunque sea una billetera que me encontré, es una billetera que te encontraste, esa billetera tiene dueño. Alguien trabajó para ganarse lo que está ahí y no eres tú, devuélvelo. ¿Me explico? Si tú te sales de la ley, te sales del corral, algo malo va a pasar. Sí, aleluya. Pero si tú te mantienes bajo la palabra de Dios y las enseñanzas de Dios, vas a vivir bien. Dios te va a bendecir. El pastor te va a cuidar. El pastor te ama y quiere lo mejor para ti, por eso te dice no robes. El pastor te ama y no quiere lo mejor para ti, por eso te dice no te hagas ídolos.
El pastor te ama y quiere lo mejor para ti. Por eso te dice, yo soy tu Dios. Haz lo bueno y te bendeciré hasta 1000 generaciones. No seas envidioso, no envidies lo que tiene la demás gente. Yo te voy a dar lo que tú necesitas. Sí, aleluya. ¿Me explico? La ley nos enseña, no robes, no mates, no andes adulterando ni fornicando. Guárdate. Cásate, yo te bendeciré tu unión. No te casas, andas fornicando y andas mal, estás saliendo del corral. ¿Me explico? Y así Dios nos ama y nos cuida en este corral que se llama ley, se llama Biblia. Pero siempre hay uno que otro chico listo, que se siente cabrita y dice, no, yo me salgo y no pasa nada. Se sale, va a la fiesta del pueblo, al baile, va, hace lo que no debe, viste como no debe, actúa como no debe, habla como no debe, se comporta como no debe. ¿Me explico? Se aparta de la casa de Dios y viene el pastor con nosotros, el pastor Dios. Estamos hablando del pastor Dios. Hijo, y usa cualquier hermano, el pastor usa cualquier persona. Te amo, vente para acá. Allá afuera está el diablo, allá afuera están los demonios, allá afuera están las fieras, te van a destrozar, vente para acá. Y nos mete con amor. Si somos necios, nos volvemos a salir. Y nos vuelve a hablar, hey, vente, aquí estás seguro, no seas duro. Y si nos portamos mal, nos volvemos a salir. Aleluya. Estoy diciendo que te metas, te quiero mucho y no quiero que te pase nada. Ven, quédate aquí. Aleluya, gloria a Dios. Pero si somos muy necios y nos salimos, viene el juicio del pastor. Viene el pastor, agarra la ovejita, la carga, le limpia su patita y se la rompe. Y el pobre ovejita, ¿cómo se pondrá? ¡Ah! La carga, la pone tras su espalda y la lleva otra vez al corral. ¿Y la ovejita cómo está? Chille, chille, chille. Ya se fue a romper la pata. El pastor la cuida, la sana, la limpia, la alimenta, la trae cargando para todos lados, hasta que la ovejita se compone. Y cuando se compone, ya cambia su forma de caminar. ¿Me explico? Ya no va a andar corriendo para salirse, ya no va a andar de atrabancada, ya va a andar pegadita al pastor. ¿Me explico? Sí, amén. A veces nosotros hemos vivido el juicio de Dios. Aleluya. El juicio del pastor, porque somos duros, porque somos rebeldes, porque no queremos entender por las buenas. Viene Dios y nos rompe una patita, o permite que el diablo venga y nos rompa una patita. ¿Me explico? Aleluya. Y después viene y nos sana. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a estar cerca de Él. Amén, amén. Si no fuera por eso nos apartaríamos y nos perderíamos. No solamente nuestra vida en la tierra, sino la vida eterna. Pero Dios nos ama tanto que a veces nos tiene que corregir. Sí, aleluya. Como un buen padre corrige a sus hijos. ¿Usted corrige a sus hijos o los deja hacer lo que se les dé la gana? ¿Los deja que suban al techo y anden caminando y brincando? ¿Los deja usted? No. Bájate de ahí. ¿No entiendes? Que te bajes, estoy diciendo. ¿No entiendes? ¡Ay, cariño chamaco! ¡Pum! ¡Bájese de ahí! ¡Ay, mi mamá no me quiere! No me quiere porque me pega. No, te ama y porque te ama te corrige. Sí, amén. A nosotros Dios nos ama. Dios al que ama disciplina y azota al que toma por hijo. Mientras más rebeldes, la llamada de atención va a ser más dura. ¿Me explico? Mientras más hacemos esa corrección, más fácil vamos a caminar. Sí, amén, aleluya. Dios al que ama corrige. Gloria a Dios. Pero si usted ya es muy necio, hace lo malo y nada pasa, es que Dios ya no lo está corrigiendo. Preocúpese. Preocúpese porque ya ha salido de los ojos del Señor. Su maldad ha hecho que ya Dios no lo corrija. ¿Me explico? Ah, es que yo hago lo malo y nadie me cacha. ¿Sabes?
Eso no te debe dar gusto, eso te debe dar tristeza. Porque Dios no te está corrigiendo. No ten miedo y arrepiéntete. ¿Sabes por qué? Porque si no el diablo te va a descuidar. Aleluya. Y Dios no va a estar ahí para cuidarte. Aleluya, Cristo ¿Me vive. explico? Ah, es que no pasa nada. Sí, Señor. Yo sigo haciendo lo malo y no pasa nada. Ten cuidado. El Hijo de Dios hace algo malo y luego lo cacha. ¿Por qué? Porque Dios lo está cuidando de que no se pierda más. Pero si tú anduviste de malo y ya te andas perdiendo y no te pasa nada, es porque Dios te dejó como al hijo pródigo. Vete. ¿Quieres ensuciarte? Ensuciarte. ¿Quieres enlodecerte? Enlodécete. ¿Quieres llenarte de mugre? Llénate de mugre. ¿Quieres venir? ¿Qué pasa? Después vienen enfermos con sida, con anemia, con cáncer. ¿Me explico? Amén. Y si no ellos, sus hijos. Sí, aleluya. Y cuando ya vienen derrotados, ahí dice el Señor, aquí estoy. Nunca me he ido de tu lado, pero sabes una cosa, tú te fuiste del mío. Ven, aquí todavía hay un lugar para ti. Tanto fue así como, por ejemplo, el caso de la descendencia de Jonathan. Uno de su descendencia de Jonathan era un hombre que se arrastraba y pedía limosna en las calles. Pero David había amado a Jonathan y honraba a Saúl, ¿sabe? Y cuando él encontró que solamente era la única parentela que había de Jonathan, David lo levantó, David lo vistió, lo cambió y lo sentó a la mesa. Y todos en la mesa se veían como iguales, porque la mesa cubría el defecto de este hombre. ¿Me explico? Que por las malas decisiones había, pero para Dios, Dios lo rescató, lo levantó, lo sentó en su mesa, le dio honra. ¿Me explico? El juicio de Dios a veces viene a nuestra vida muy fuerte, pero ¿sabe una cosa? Dios sigue estando ahí esperando que regresemos a Él, porque Él quiere que estemos cerca y Él nos va a honrar. Por eso la vestidura de amar el juicio del pastor es dura, pero es lo más hermoso. Sí, amén. ¿Por amén. qué? Porque nos ha guardado la vida y nos ha protegido para que nos volvamos a Dios. ¿Vamos bien? Amén. Por eso aquí vino un juicio fuerte sobre Egipto, pero Egipto no quiso. Y Egipto de su faraón, y sus carros fueron destruidos, pero el pueblo de Israel salió. Muchos del pueblo de Israel tenían a Egipto en su corazón. Muchos de los cristianos que estamos aquí aún quieren ver la rosa de Guadalupe, aún quieren andar haciendo las cosas malas, aún quieren andar tomando, aún quieren andar viendo a las mujeres o viendo a los hombres, aún aman las zapatillas, son esclavos del mundo. Aún muchos de aquí les gusta jugar baraja. ¿Me explico? ¿Eso es correcto? Se salieron del mundo, pero llevaban el mundo en su corazón. Aún les gusta el chisme, aún les gusta el pecado, aún les gusta lo que no deben hacer. ¿Qué pasó con ellos? Fueron ingratos y murieron. Pero con aquellos que recibieron un castigo y se arrepintieron, aquellos Dios los levantó. ¿Me explico? Aquellos Dios los sanó. Por eso dice la palabra, el que esté limpio, límpiese más. Yo les decía en la mañana, si usted está aquí como cristiano, sea un cristiano de palabra, sea un cristiano de hecho, sea un cristiano de su corazón, sea un hijo de Dios. Sí, haga aleluya. las cosas de un hijo de Dios, hable como habla un hijo de Dios, aquí y en cualquier lugar. Sí, amén. Dele gloria y honra a Dios. Y si Dios lo corrige, ame la corrección, porque es por nuestro bien. ¿Me explico? Y seamos sabios. Vimos la vestidura de humildad, vimos la vestidura de alabanza. ¿Qué otra vestidura vimos? Vimos la vestidura de juicio del pastor. 3 vestiduras que debemos de adquirir en nuestro caminar hacia la patria celestial, que nos van a ayudar a crecer.
¿Cuántos de aquí quieren ser humildes? Amén. ¿Cuántos de aquí quieren adiestrarse para alabar a Dios en todo momento? ¿Cuántos de aquí han decidido amar los juicios de Dios, del pastor? Señor Dios, y poder decirle, Señor Dios, sí, si me estoy perdiendo, corrígeme, no me dejes, Señor. En verdad no me dejes, no te olvides de mí, no me dejes, no te apartes de mí, no me dejes. Corrígeme, si quiero llegar, si quiero caminar, si quiero, Señor, no te olvides de mí, no me dejes, corrígeme, quiero aprender, enséñame. ¿Me explico? La cosa más fea que a usted le puede pasar es cuando Dios lo dice. Sí, amén. Cuando haga lo malo y nada malo pase. Sí, aleluya. Cuando crea que está burlando a Dios, no, hermano, no está burlando a Dios. Simplemente Dios lo soltó, porque usted ha sido muy duro y muy necio, muy rebelde y ha perseverado en el pecado. Pero aún con todo eso, Dios está ahí esperando que usted regrese. ¿Me explico? Él estaba junto a usted se fue, pero Él permanece ahí fiel esperando que usted regrese. Sí, amén, aleluya. ¿Por qué no oramos y le damos gracias a Dios? Sí, amén. Faltaron varias vestiduras. Unas vestiduras bien tremendas. Pero si Dios nos permite en otra ocasión, ustedes me recuerdan que yo venga. Díganme, pastor, continúen con las vestiduras, si les interesa. Amén. Si no, lo que hemos aprendido hoy creo que ha sido maravilloso. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su palabra? Amén. Yo doy gracias a Dios por su palabra. Porque queremos crecer. ¿Cuántos queremos crecer aquí? Yo quiero crecer. ¿Cuántos queremos llegar a la ciudad celestial? Sí, amén. Yo quiero llegar a la ciudad Sí, celestial. amén. ¿Cuántos queremos ser más como Jesús? Yo quiero. Hermano, yo quiero. Yo no quiero jugar con las cosas de Dios. Sí, amén. Dios sabe que fallo. Usted falla. Yo fallo. Dios sabe que fallo. Pero sabe, Dios quiere ayudarnos en nuestras fallas. Sí, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar. Si usted quiere pasar al altar, pase al altar. Si usted quiere doblar su rodilla, pase al altar. Si usted quiere ser un trigo que lleve mucho fruto, pase al altar. Si usted quiere poner su vida delante de Él, pase al altar. Este es un momento para alabar a Dios. Es un momento para darle gracias a Dios. Es un momento para exaltar su nombre y decirle, Señor Jesús, perdóneme, porque yo estoy lleno de orgullo. Perdóneme, porque yo estoy lleno de maldad. Perdóneme, porque yo soy orgulloso. Perdóneme, porque yo soy ingrato y no le alabo. Perdóneme, porque constantemente me quejo. Dígaselo. Dígale, yo me quejo. En vez de alabarle, yo me quejo. Yo me quejo de que estoy enfermo. Yo me quejo de que no tengo. Yo me quejo de todo, Señor. Pero yo quiero aprender a ser agradecido y alabarle por todas las cosas. Oh, Señor Jesús. Dígale al Señor, Señor, hazme agradecido.